Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En la tercera parte de este tutorial vamos a hacer el análisis de los resultados obtenidos de nuestro modelo estructural, específicamente las derivas y las irregularidades de acuerdo a lo especificado en el título A de la NSR 10. En los videos anteriores dejamos listo nuestro modelo, la geometría quedó completamente asignada, también cada uno de los elementos estructurales, aplicamos todas las cargas, cargas muertas, cargas vivas y las cargas de sismo para los dos métodos que vimos, el método de la fuerza horizontal equivalente y el método del análisis dinámico espectral. Después de que nuestro modelo está listo, lo único que resta es iniciar el análisis. Lo podemos hacer con este comando que vemos acá arriba o directamente acá en la pestaña de análisis en iniciar análisis acá o con la tecla F5. Ya depende de la velocidad de cada computador, pues se puede demorar más o menos tiempo en realizar este análisis. Por defecto el programa siempre me va a mostrar a mí acá las deflexiones o las deformaciones por el peso propio. Obviamente se ve acá un poco exagerado porque el programa lo que hace es aumentar bastante la escala para que nosotros de forma visual podamos identificar más rápido en qué zonas de mi edificación tengo pues los desplazamientos o las deflexiones más grandes. Si yo quisiera ver un punto en específico, si yo me acerco acá por ejemplo a este voladizo, yo le puedo dar aquí clic derecho a este punto, se me va a abrir esta ventana donde vamos a ver las deformaciones, los desplazamientos en X, en Y, en Z y los giros también. Y el que me interesa en este caso sería el desplazamiento en Z. Aquí me aparece menos 0.0013. Como yo estoy manejando acá mis unidades en metros, esto en milímetros sería menos 1.3 milímetros, que realmente no es una deformación muy alta, sino que pues por esta modificación acá de la escala del programa se ve así un poco exagerada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que cuando yo inicio mi análisis, este candado que vemos acá también se va a bloquear o se va a cerrar más bien. ¿Eso qué hace? Que me bloquea el modelo, lo que significa que yo no puedo realizar ningún cambio. Mientras este candadito acá esté cerrado, yo no puedo realizar ningún cambio a ningún elemento, ni ninguna carga, ni absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono acá esta viga y vengo acá en asignar y la quiero cambiar de sección acá en frame, no me lo va a permitir. Van a estar bloqueadas esas opciones precisamente porque ese candadito está cerrado, y lo mismo si quisiera aplicar alguna carga aquí tampoco me deja. Entonces lo que tengo que hacer, si tengo que hacer algún cambio porque cometí algún error en mis condiciones iniciales, vengo acá, le doy clic al candado y acá me aparece este mensaje, le damos a aceptar, aquí ya queda el candado abierto, puedo seleccionar mi viga, vengo acá, le doy ahora sí, acá en frame, en propiedades de sección, ya me va a dejar hacer las modificaciones que yo considere, y lo mismo para las cargas, si también las tengo que modificar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta si necesitamos hacer algún cambio, como ya lo mencioné. Listo, entonces cuando ya nuestro modelo está listo, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, de acuerdo a la NSR 10, después de que nosotros realizamos el análisis, deberíamos hacer una serie de chequeos para cada uno de los métodos de análisis sísmico que hemos utilizado, para el método de la fuerza horizontal equivalente y para el método del análisis dinámico. Pero para simplificar este video, nosotros vamos a asumir que esos chequeos ya fueron realizados. Recordemos que el método de la fuerza horizontal equivalente lo encontramos en el numeral A4 de la NSR 10. El chequeo específicamente que hay que hacer es respecto al periodo fundamental de la edificación, y el segundo método, que es el del análisis dinámico modal espectral, lo encontramos en el capítulo o en el numeral A5 también de la NCR 10. Y el chequeo, pues, que tenemos que hacer es el ajuste del cortante basal. Entonces, vamos a asumir que esos chequeos ya fueron realizados. Entonces, el primer paso sería verificar directamente las derivas. Pero antes de poder verificarlas o calcularlas, vamos a dar un concepto muy general de qué es una deriva. Entonces, la deriva en términos simples es el diferencial de desplazamiento que existe entre dos puntos que pertenecen al mismo eje vertical, que pertenecen también a dos pisos consecutivos. En términos simples, ¿qué significa esto? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, este pórtico, ¿sí? Este pórtico acá en color negro que fue sometido a estas cargas sísmicas que vemos acá, estas cargas horizontales, pues ese pórtico se va a deformar, va a tener unos desplazamientos horizontales. Entonces, si yo quisiera analizar dos puntos específicos que pertenezcan a ese mismo eje vertical, puedo tomar este punto 1 y este punto 2. Después de que esos puntos o este pórtico se somete a esas cargas sísmicas, vamos a tener que el punto 1 y el punto 2 van a sufrir un desplazamiento horizontal.
Esa ubicación final de esos puntos la vamos a llamar 1' y 2'. Entonces, cada uno de estos puntos pues va a tener un desplazamiento total. Entonces, acá voy a tener el desplazamiento del punto 1 y el desplazamiento del punto 2. ¿Qué hago yo con esos desplazamientos? ¿O para qué los utilizamos? Entonces, ahí es donde viene el concepto de deriva. Si yo quisiera calcular la deriva del punto 2 y el punto 1, la deriva entre estos dos puntos, lo que tengo que hacer es restar los desplazamientos de cada uno de esos puntos. Por eso les comentaba que era un diferencial del desplazamiento. Entonces tengo el desplazamiento del punto 2, le resto el desplazamiento total del punto 1. Ese diferencial o esa resta la dividimos entre la altura que existe entre esos dos puntos, que vendría a ser esta altura que tenemos acá, altura entre el punto 2 y el punto 1. Eso lo multiplicamos por 100 al final para expresarlo en términos de porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Pues por eso estamos dividiendo acá entre la altura que existe entre esos dos puntos. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una ecuación muy sencilla. Simplemente hay que tener en cuenta tres consideraciones. La primera consideración es que los dos puntos que nosotros vamos a analizar deben pertenecer al mismo eje vertical, lo que explicaba hace un momento. Entonces, digamos que este es mi eje acá vertical y acá tengo otro eje para este otro apoyo de mi pórtico. Entonces, los dos puntos que yo voy a analizar o que voy a utilizar para calcular las derivas deben pertenecer a ese mismo eje vertical. Por ejemplo, si yo aquí tengo en esta otra columna, tengo acá, a ver, si tuviéramos acá, por ejemplo, este punto 4 en esta otra columna, y yo quisiera calcular las derivas entre el punto 0 y el punto 4, pues no podría, porque no pertenecen al mismo eje vertical. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo sería realmente correcto hacer el análisis? Entre el punto 0 y el punto 1, cálculo se realizaría entonces entre el punto 0 y el punto 1 y entre el punto 1 y el punto 2 con las ecuaciones que mostré anteriormente. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que estos puntos deben ser entre pisos sucesivos o consecutivos, lo que significa que generalmente no se calcula entre el 0 y el 2, por ejemplo, sino como está señalado acá, entre el 0 y el 1, luego entre el 1 y el 2. Y si lo quiero hacer para otra columna, sería entre el 3 y acá en este caso 3 y 4 y 4 y 5. Esa es la otra consideración que debemos tener en cuenta. Las derivas se calculan para todos los apoyos principales de la edificación. Entonces, el primer ejemplo que estaba mostrando acá está hecho para esta columna, pero para todas debemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, si esta otra columna de acá tuviera el punto 3, 4 y 5, entonces tendría que calcular entre el punto 3 y el punto 4 y entre el punto 4 y el punto 5. Entonces, esas son las tres consideraciones que se deben tener en cuenta. ¿Cuál es el límite de la deriva según la normativa colombiana? Esa tabla la podemos encontrar en el título A, es la tabla A641. A641. A ver si puedo señalar, acá tenemos la tabla A641, donde tenemos que tener en cuenta el tipo de estructura que tenemos y el material. Acá, si se pueden dar cuenta, tenemos estructuras de concreto de reforzado, metálicas, de madera y de mampostería con ciertos requisitos. Y acá abajo, las consideraciones para mampostería. Entonces, para el caso específico de este material, de la mampostería, pues tendríamos que revisar estos requisitos también que nos dan ahí en el título A. Nosotros tenemos en este caso una estructura de concreto reforzado, por lo cual el límite máximo de la deriva sería del 1%. Entonces aplicamos las ecuaciones o la ecuación que vimos anteriormente y comparamos o verificamos más bien que esa deriva no se exceda al 1%. Hay una recomendación que siempre debemos tener en cuenta y es que debemos verificar las derivas antes de hacer los chequeos por irregularidades. ¿Qué sucede a veces? Por ejemplo, yo estoy haciendo un diseño de cualquier proyecto y me confío
de que mi estructura pues está cumpliendo y que está cumpliendo estas derivas y pues las irregularidades o que no presenta de pronto mi estructura ninguna irregularidad, lo asumo. Obviamente es un error, pero digamos que pueda pasar. Entonces yo asumo que no tengo que hacer estos chequeos de derivas e irregularidades y paso directamente a diseñar. ¿Qué va a pasar? Yo puedo terminar el diseño y cuando me devuelva a hacer mis hojas de cálculo para que me quede mi memoria completa con las derivas y las irregularidades, me doy cuenta que de pronto la deriva no me cumplió. Entonces, ¿qué sucede? Si la deriva no cumple, hay que hacerle una serie de cambios a mi estructura. Y esos cambios lo que van a implicar es una variación en las irregularidades y también pues en toda la geometría y en todas las cargas de mi edificación. Por ende, el diseño que acabo de hacer pues no me va a servir para nada si, por ejemplo, no sé, voy a tener que aumentar todas las columnas de dimensión. Entonces, es importante siempre, siempre chequear las derivas, ¿sí? Verificar que estamos dentro de los límites que nos da la norma y posteriormente sí podemos pasar a chequear las irregularidades y luego a diseñar. Las irregularidades que tenemos en la norma son tres, en términos generales son tres, que son las irregularidades en planta, las irregularidades en altura y las irregularidades por ausencia de redundancia. El objetivo de esas irregularidades es determinar estos coeficientes, estos phi, ¿sí? Que son los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de energía, que explicaré en otro video más a profundidad, pero el objetivo de precisamente verificar esas irregularidades es poder tener ese phi. Pero antes de pasar a las irregularidades, bueno, tenemos dos formas de calcular las derivas. La primera forma es obtener los desplazamientos del programa y en una hoja de cálculo en Excel obtener la deriva punto por punto de todos los pisos de mi estructura, que fue la ecuación que les mostré hace un rato. Entonces yo voy a obtener simplemente esos desplazamientos, los obtengo del programa y si tengo una hojita de Excel ya programada, ubico esos desplazamientos en esa hoja de Excel y pues ya obtendría ahí de esa manera mis derivas. Pero existe una forma un poquito más rápida y es obtenerlo directamente del programa, del ETABS. Hay una opción también con el programa en la cual yo puedo obtener esas derivas sin necesidad de hacer ninguna hoja de cálculo. Para este ejercicio en particular, pues es la opción más práctica, ¿sí? Yo haré luego otro video enseñando y explicando cómo se hace esa hoja de cálculo y cómo obtener los datos del programa respecto a las derivas, ¿cierto? Pero para esta ocasión, la más práctica es que el programa me arroje a mí aquí directamente esa deriva. ¿Listo? Y poder continuar con el ejercicio. Entonces, vamos a ir al programa, pero antes tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de derivas en el ETABS, como está en inglés, la deriva se expresa por este término, por esta palabra drift, ¿sí? Simplemente es deriva en inglés. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, todos los datos que necesitemos de deriva, pues obviamente los vamos a encontrar relacionados acá a esta palabra. Y hay dos maneras de verificarla también en el programa. ¿Listo? Una forma es la forma gráfica, que es la más rápida, por así decirlo. Las dos realmente no son demoradas, pero digamos que esta es como la más rápida, la más práctica, y mediante una tabla. Entonces yo le puedo decir al programa que me saque las derivas en una tabla y pues las empiezo a analizar. ¿Listo? Entonces podemos ir directamente ahora sí al programa. Debido a que desbloqueé acá el candado, pues me toca nuevamente volver a hacer acá el análisis. Vamos a esperar acá un momento. Listo, entonces, para verificar las derivas mediante la forma gráfica, todos los resultados que nosotros necesitemos ver, una vez nuestro modelo haya realizado el análisis, es acá en esta pestaña de display. La forma gráfica la encontramos acá, History Response Plots. Entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener una serie de resultados dependiendo pues de lo que estemos buscando para la carga para la cual la estemos verificando. Y el programa lo que hace es mostrarnos pues simplemente pues con una gráfica, ¿sí? Como su nombre lo indica, esos resultados. Entonces acá lo primero que voy a hacer es indicar al programa qué resultados quiero ver o respecto a qué quiero ver los resultados. Entonces acá tenemos varias opciones con la palabra drift. Entonces la que vamos a elegir es Max History Drift. Simplemente lo que significa son las derivas máximas por piso. ¿Para qué tipo de carga?
Recordemos que nosotros estábamos haciendo dos métodos de análisis, fuerza horizontal equivalente, análisis dinámico, como ya lo mencioné. Entonces, para efectos de este video, y solamente acá por el ejemplo, yo voy a asumir que estoy analizando mi estructura por el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces voy a irme acá directamente con el sismo X, ¿sí? Las derivas, las derivas se analizan para las dos direcciones principales en las cuales actúa el sismo. En este caso, pues sismo X y sismo Y. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para sismo X, acá en la parte de abajo, podemos ver que el programa nos muestra un valor máximo, ¿sí? Este valor máximo es de toda mi estructura, ¿sí? Y si yo pongo el cursor acá, por ejemplo, obviamente, ¿qué tengo acá? La base, el piso 1, el piso 2, y lo que está haciendo el programa es mostrarme la deriva o el diferencial de desplazamiento máximo para cada uno de los pisos. Entonces, para el piso 1, si yo pongo acá el cursor, pues el valor que me va a mostrar es .07833, pues que es el mismo que podemos observar acá abajo. O sea, no tengo que ir directamente acá con el cursor para saber el máximo, porque ya el programa aquí no lo está indicando. Para sismo X, ¿por qué tenemos acá dos líneas? Pues la línea roja representa el desplazamiento en el sentido principal para el cual estamos analizando esa deriva. En este caso, como el sismo es en X, pues lógicamente esta línea azul representa pues el desplazamiento o la deriva en el sentido X. La línea roja representa el desplazamiento en el sentido Y. ¿Qué sucede? Pues que como nuestras estructuras no son 100% regulares en cuanto a geometría y en cuanto a carga, por más de que el sismo venga en el sentido X, pues siempre va a haber un pequeño desplazamiento en los dos sentidos. Ya ahorita con un ejemplo lo vamos a apreciar mejor. ¿Listo? Y aquí también vamos a cambiar ahora para el sismo en Y, va a pasar lo mismo, pero las líneas se van a intercambiar de color. Ahora obviamente para el sismo en Y, la línea roja me va a representar pues el desplazamiento en Y, que obviamente va a ser el máximo porque ahora el sentido es en Y, y la línea azul el sentido en X, o el desplazamiento en X para este sismo Y, en otras palabras. Listo, ¿cuál sería el máximo, la máxima deriva para el sismo Y? Aquí la vemos abajo, .0073. Es importante tener en cuenta, voy a volver acá al sismo en X, que el programa, el drift, nunca lo arroja en porcentaje. ¿Sí? Por eso acá vemos 0.007833. O sea, este valor que yo tengo acá lo debo multiplicar por 100 para obtenerlo ya directamente como porcentaje. Entonces, si multiplico esto por 100, lo que voy a obtener es 0.78%. 0.78% en X. Y en Y voy a obtener 0.7375%. Entonces, aquí de forma gráfica, por eso les decía que es como la más rápida, porque inicialmente yo ya puedo saber que mi estructura está cumpliendo, porque no me estoy excediendo del 1% que me pide la norma, ¿sí? Esto lo puedo hacer de forma gráfica de esta manera, mediante tabla, que sería la siguiente opción, ¿cómo lo hacemos? Entonces vengo acá a Display, pero ya no vamos a ir acá a History Response Plots, sino vamos a ir a la última opción que se llama Show Tables. Y en esta ventana nosotros podemos obtener todos los resultados que nosotros necesitemos, no solo de derivas, también de reacciones en la base, ¿cierto? Fuerzas, cortantes, momentos para columnas, para vigas, en fin. Vamos a enfocarnos directamente en el cálculo de las derivas por ahora. ¿Qué encontramos en esta ventana? En la parte de arriba dice Model Definition, eso simplemente significa que es todo lo que nosotros definimos inicialmente en cuanto a geometría, materiales, cargas y demás, todo eso está acá en la primera parte. Acá en la segunda parte encontramos análisis de resultados. Estas dos pestañas no van a aparecer si yo no he realizado el análisis pues, de mi estructura, ¿sí? Si yo no realizo el análisis, pues obviamente aquí no vamos a obtener nada. Entonces, primero tengo que hacer el análisis y luego vengo acá a esta pestaña. Entonces, acá en análisis de resultados también vamos a encontrar bastante información aquí para los puntos. Acá información pues de ese análisis que hizo el programa. También podemos generar aquí tablas y documentos. Element output significa que yo puedo sacar, por ejemplo, acá, si yo quisiera los cortantes y momentos o una tabla de fuerzas o de esfuerzos, tanto para columnas como para vigas, ¿cierto? Para elementos tipo área o para otro tipo de elementos. Entonces, como yo me voy a enfocar acá en las derivas, vamos a ir aquí a Join Output, ¿sí? Acá tenemos desplazamientos, reacciones, velocidades y aceleraciones y masas acá en los puntos, como las derivas
las calculamos con los desplazamientos. Entonces vamos a ir aquí a desplazamientos y por acá abajo vamos a encontrar una tabla que dice tabla History Drift. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá en la parte gráfica, pero lo vamos a ver en una tablita. Entonces, History Drift. Después de que seleccionamos acá lo que queremos ver, ya nos pide el programa que seleccionemos las cargas o las combinaciones de carga para las cuales nosotros queremos ver estos datos. Entonces, van a ser para sismo X y para sismo Y. Entonces, lo que voy a hacer acá es solamente seleccionar sismo X y sismo Y, le voy a dar OK. Acá en caso de carga voy a darle clear, voy a limpiarlo, ¿sí? Para que no me aparezcan más datos de los que no necesito. Lo mismo acá, vamos a darle clear. Bueno, aquí en Select Combos, bueno, me aparecen aquí unos combos que yo creé, eso no lo vimos. Si a ustedes aquí no les aparece nada, pues está bien, aquí me aparece es porque fue unos combos que yo creé en algún momento, pero bueno, eso no me va a afectar acá mis resultados. Lo importante aquí es tener sismo X y sismo Y seleccionado, le damos OK y le damos OK. Entonces, se nos va a desplegar esta ventana, bueno, aquí no nos muestra nada. A ver, vamos a mirar qué pasó. Bueno, debe ser que había que seleccionar también acá, en caso de carga, entonces sismo X y sismo Y también lo voy a seleccionar acá. Entonces, lo seleccionamos acá arriba y lo seleccionamos acá abajo, aunque realmente creo que voy a quitarlo de acá, ok. Creo que si lo seleccionamos acá directamente en caso de carga ya es suficiente. Vamos a darle aquí OK y vamos a darle OK. Efectivamente, aquí ya tenemos acá los datos. Bueno, esta tabla la podemos pasar a Excel sin problema. Pero bueno, inicialmente vamos a analizarla acá en el programa. Entonces, ¿qué tenemos acá? El programa nos está mostrando para cada uno de los pisos, tanto para sismo X como para sismo Y, pues el drift, ¿no? O lo que es la deriva. Entonces, podemos compararla con lo que estábamos analizando acá en la gráfica sin problema. Por ejemplo, miren, aquí en la gráfica yo tengo que para sismo Y la deriva máxima fue de 0.7375, que corresponde más bien a la deriva del piso 1. Entonces acá vamos a ir entonces al sismo Y del piso 2 tenemos .0064 y al sismo Y del piso 1 tenemos .0073, 75 es el valor exacto. Entonces, efectivamente, aquí podemos corroborar lo que nos muestra la gráfica. Entonces, esta tabla nos sirve de pronto si también queremos adjuntar esta evidencia en nuestra memoria de cálculo, por eso la expliqué, ¿sí? Pero se pueden dar cuenta que son exactamente los mismos resultados que vimos mediante el método gráfico. ¿Por qué me gusta inicialmente más el método gráfico? Porque aquí ya puedo ver la deriva máxima y si me está cumpliendo ya puedo continuar. Entonces no tengo que ponerme a sacar esta tabla ni demás datos innecesarios. ¿Listo? Esta tablita igual, ¿para qué me sirve? Bueno, la voy a pasar aquí a Excel. Yo puedo darle acá archivo, exportar a Excel. Vamos a esperar que el Excel abra acá. ¿Listo? Vamos a tener esta tabla, esta gráfica, esta tabla, perdón, acá en el Excel con los datos que ya vimos. Aquí hay unos datos que no necesitamos. Esto, por ejemplo, lo voy a eliminar, no lo necesito. Esto también lo puedo eliminar. Y aquí, pues, sismo X, obviamente la dirección en X, sismo Y, la dirección en Y. Entonces, esto no me interesa tampoco. Lo importante es que tenga acá por piso y por tipo de carga sísmica. Aquí yo le podría añadir algo pues a esta tabla y es que por 100, 0.68%, que era lo que les indicaba ahorita, ¿sí? Vuelvo y repito, tengan en cuenta, el drift no es en porcentaje directamente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, lo multiplicamos por 100 para obtener ese valor en porcentaje. Listo, aquí podemos evidenciar que la deriva máxima tanto para X como para Y no excede el 1%, que era lo que les comentaba ahorita, pues en este caso estaríamos cumpliendo con esa deriva que nos pide la norma. Entonces, vamos a volver al programa. Listo. Entonces, para el caso de este ejemplo, las derivas están cumpliendo sin problemas. Pero ¿qué pasa si de pronto la estructura que ustedes están analizando inicialmente no cumple estas derivas? Entonces, vamos a hacer una modificación a este modelo para representar lo que les quiero decir. Entonces voy a cambiar acá las columnas, voy a modificarlas. Están de 30 por 30, voy a dejarlas de 25 por 25. Los nombres no los voy a modificar, voy a dejarlos así. Por ahora solamente la sección para que me entiendan el ejemplo. Aquí
voy a modificar la viga principal, la voy a dejar de 30 por 30. Voy a darle OK. Voy a darle OK acá y vamos a volver a realizar el análisis y a volver a chequear esa deriva a ver cómo nos cambió. Listo, vengo acá, display. Ahora, vamos a mirar nuevamente para sismo X. Entonces aquí, bueno, aquí lo puedo ver muy bien. Al cambiar la dimensión de la columna y de la viga, la deriva me aumentó casi el doble. Aquí me está dando 0.0156 multiplicado por 100, eso da 1.56% en X. Y en Y me da 0.01466, o sea, el 1.46%. En los dos sentidos nos está dando muy similar la deriva. Entonces, esto nos puede pasar en cualquier proyecto. Yo predimensioné mi estructura de acuerdo a la norma, pero cuando apliqué las cargas, apliqué los métodos de análisis sísmico y llegué a verificar las derivas, pues las derivas no me cumplieron y no cumplieron por bastante, ¿sí? Por bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si las derivas no me cumplen, yo tengo tres opciones. Obviamente estas opciones son o las debo verificar después de que yo haya garantizado que mi modelo está completamente bien. A veces sucede que de pronto se cometió algún error aplicando alguna carga en alguna unidad, alguna sección quedó pues, con una dimensión que no era. Se pueden cometer muchos errores. Entonces, después de que yo revise muy bien mi modelo y yo garantice 100% que el modelo está bien y aún así las derivas pues no me están cumpliendo, ¿sí? Tengo tres opciones. La primera opción es aumentar la sección de los elementos estructurales. Entonces, siempre lo que uno hace es inicialmente aumentar las columnas. Entonces, como en el ejemplo que estoy realizando, si mi columna es de 25 por 25, entonces lo que voy a hacer es aumentarla a 30 por 30. Después de que haga o de que aumente esa sección, listo, vuelvo y verifico mi deriva a ver si me cumple o no. Si aumentando la sección de la columna, la deriva sigue sin cumplirme y de pronto a mí el arquitecto me dice, venga ingeniero, no puedo aumentar las columnas más de 30 por 30, es imposible, no se puede por espacio, por un tema arquitectónico y demás. La siguiente opción que me puede servir es aumentar la sección de las vigas. Entonces, si mis vigas son de 30 por 30, ¿sí? Entonces lo que puedo revisar es a ver si de pronto dejándolas de 30 por 35 o de 30 por 40, pues ya con eso de pronto las derivas me cumplan. ¿Listo? Entonces esa es la primera opción que tenemos. Y de hecho fue lo que hice yo para cambiar mi modelo, ¿no? Bajé las columnas y bajé las vigas precisamente para que mi estructura quedara más flexible y los desplazamientos horizontales fueran mayores, ¿sí? Entonces al aumentar estas secciones lo que uno busca pues precisamente es aumentar la rigidez de la estructura, ¿sí? Y que esos desplazamientos horizontales pues obviamente se vean disminuidos y por tanto pues las derivas también van a bajar. Esa sería la primera opción. La segunda opción es aumentar la resistencia del concreto. Entonces, si ustedes aumentaron la sección de la columna y la sección de la viga, igual el arquitecto no les permite aumentar más ningún elemento, ni columnas ni vigas, es imposible por temas de arquitectura y demás, y la deriva aún sigue sin cumplirles. Una opción que también nos puede ayudar es aumentar la resistencia del concreto. Entonces, si yo en mi proyecto estoy utilizando concreto de 21, pues lo cambio a un concreto de 28. Esta opción obviamente no es de las más convenientes porque pues el concreto de 28 pues es más costoso que el concreto de 21. Eso va a generar un sobrecosto en el proyecto. Pero hay ocasiones donde sí es necesario aumentar la resistencia sí o sí, por lo que les comento, de pronto ningún elemento se puede aumentar. Y al aumentar yo la sección del concreto, pues ya las derivas me cumplen. Entonces, existe también esta opción. Y la tercera opción es aumentar el número de apoyos de la estructura. Esta es la menos conveniente de todas. La que obviamente al arquitecto jamás le va a interesar. Porque aumentar el número de apoyos, ¿qué significa? Pues ponerle más columnas a la estructura. Entonces, más columnas en el sentido en el que no está cumpliendo la deriva, ¿no? En el caso de mi ejemplo, los dos sentidos de mi estructura son muy parecidos. Por eso sismo X y sismo Y me están dando prácticamente iguales. Pero hay casos donde en el sismo X de pronto puede dar 1,5% y de pronto el sismo Y le puede dar 0.8%. O sea,
En sismo Y está cumpliendo, pero en sismo X no. ¿Por qué? Pues porque en el sentido Y, pues la estructura es mucho más rígida que en el sentido X. Entonces, en ese sentido, de pronto, si ya no puedo aumentar más columnas en ese sentido y ya no puedo aumentar más las vigas también de ese sentido X, pues lo último que podría, para no exagerar con el aumento de estas columnas y de esos elementos estructurales, y tampoco puedo aumentar más el concreto, ya un concreto de más de 28 pues también es mucho más costoso, ¿sí? Y no es común, tendría que ponerle más apoyos a mi edificación. Justamente pues puedo poner en el sentido de X en algunas zonas pues donde yo vea que no está cumpliendo, o los desplazamientos horizontales pues son los más altos porque la estructura es más flexible, ¿sí? En esas zonas, entonces ahí lo que puedo hacer es aumentar esas columnas siempre y cuando el arquitecto lo autorice. Si el arquitecto no lo autoriza, bueno, ya es un tema un poco más complicado, de pronto ya tocaría entonces ya no usar columnas, sino un elemento tipo pantalla, tipo muro, bueno, en fin. Pero estas son como las tres soluciones en términos generales. Lo que acabamos de revisar, vamos a verlo acá directamente en mi modelo. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, desbloquear este candado, vamos a cambiar las columnas. Entonces ya aquí yo había definido columnas de 25 por 25, listo. Vamos a hacer ese primer cambio, a ver cómo nos da la estructura. De 25 por 25 vamos a pasarlas a 30 por 30, le damos OK. Cada vez que hagamos un cambio y queramos revisar bien, pues obviamente cómo cambia nuestra estructura, pues nos toca correr. Siempre iniciar ese análisis todas las ocasiones. Listo, aquí, bueno, voy a cerrar esto acá, voy a ir acá nuevamente y acá voy a darle en sismo X el máximo desplazamiento. Entonces acá, solamente aumentando las columnas, ya la deriva bajó a .094 en sismo X y en sismo Y a .088. Entonces, eso es para que se den cuenta la importancia o lo que implica cambiar la sección solamente de las columnas, porque aumentando pasamos de 25 a 30, la aumentamos 5 centímetros y pues la deriva pasó de 1.5 a .94. O sea, aquí ya mi estructura estaría cumpliendo sin necesidad de aumentar las vigas, en este caso. Pero como yo hice este modelo con base en una predimensión, obviamente ya esta longitud de mi viga o esta dimensión de mi viga de 30 por 40, tengo que dejarla así porque pues así me dieron la predimensión pues, que se hizo de acuerdo a la norma. Entonces vamos a modificarla, listo, y acá vamos a ponerle en la altura .40. Le doy OK, le doy OK y vamos a hacer el análisis nuevamente y listo. Entonces con esto ya vimos cuánto nos da la deriva. Aquí está alrededor del 0.73% si no estoy mal. 0.78 en X y 0.73 en Y. Entonces listo. Entonces acá estamos, en teoría estamos sobrados, estamos cumpliendo las dimensiones que nos pide la norma en el título C, ¿sí? Y estamos cumpliendo pues con la deriva del 1%. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos lo que les explicado ahorita, si yo aumento la columna, aumento la viga y aún así la estructura no me cumple, entonces lo que vengo acá es directamente ya a materiales y este concreto de 21 lo modifico y lo vuelvo y le cambio acá los datos, tanto el módulo de elasticidad como la resistencia al F'C para que sea un concreto de 28. ¿Listo? Y con eso también nos va a ayudar a que bajen las derivas. Y si aún así sigue sin cumplir y mis columnas ya no las puedo aumentar más, lo que les explicaba, ya habría que revisar si es necesario poner acá algunas columnas intermedias para ayudar a disminuir esas derivas. Bueno, conociendo que mi estructura ya cumple sin problema las derivas, vamos a ir al segundo paso. El segundo paso hace referencia a el chequeo de las irregularidades. Entonces, como les expliqué en las imágenes anteriores, tenemos tres tipos de irregularidades. Irregularidades en planta, irregularidades en altura e irregularidad por ausencia de redundancia. Voy a mostrar de forma muy rápida todas las irregularidades que encontramos según la norma, la NSR10, y ya después empiezo a explicar una por una. Entonces, las irregularidades en planta tenemos primero la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema. Segundo, irregularidad por retrocesos en las esquinas.
Tercero, irregularidad en el diafragma. Cuarto, irregularidad por desplazamiento de los planos de acción. Y la quinta es la irregularidad por sistemas no paralelos. Luego tenemos las irregularidades en altura. La primera es irregularidad por piso flexible o piso flexible extremo. La segunda es irregularidad por distribución de masa. La tercera es irregularidad geométrica. La cuarta es irregularidad por desplazamiento dentro del plano de acción. Y la quinta es irregularidad por piso débil o piso débil extremo. Y por último tendríamos la irregularidad por ausencia de redundancia. Entonces, varias de estas irregularidades es muy fácil determinarlas porque no necesitan ningún cálculo. De forma visual se pueden determinar de forma muy sencilla, pero hay algunas que sí requieren cálculo, como por ejemplo la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema. Esta irregularidad, que es la primera irregularidad en planta, depende de unos desplazamientos, ¿sí? De una planta que nosotros vamos a analizar aquí de nuestra edificación. Estas que requieren cálculo las vamos a dejar para el final. Retrocesos en las esquinas, ¿sí? Evidentemente, esta irregularidad, ¿de qué depende? Pues que exista, como su nombre lo dice, en mi estructura algún retroceso. En este caso, la estructura que nosotros estamos analizando es bastante regular, Solamente tiene un pequeño voladizo acá que está en una zona específica. La verdad, esto no implicaría un retroceso como tal en una esquina, ¿sí? Si mi estructura tuviera pues obviamente una forma algo así, como nos indica aquí la imagen. Entonces, esto es lo que se llama un retroceso. Si es un retroceso importante, pues hay que verificarlo con estas ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Aquí simplemente esto lo que significa es que la dimensión A, si la dimensión A excede el 15% de toda la dimensión B, que sería como el largo de la estructura, y si la dimensión C también excede el 15%, en este caso también de la dimensión en ese sentido de la estructura, si se cumplen esas dos, pues eso significa que la estructura tiene esa irregularidad por retroceso en las esquinas. En este caso, pues no nos aplicaría, ¿sí? Como les explicaba, hay algunas de estas irregularidades que de forma visual podemos determinar rápidamente si aplica o no aplica. La siguiente irregularidad es irregularidad del diafragma. Entonces es algo parecido a la anterior. No es un retroceso como tal en una esquina, pero si por ejemplo yo tengo acá un vacío muy grande en mi diafragma o en algún piso de la estructura, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar que el área de ese vacío no exceda el 50% del área total de mi estructura. Entonces es lo mismo. Nosotros el único vacío que tenemos en nuestra estructura es la escalera, que es un área muy pequeña comparada con el área total de la edificación. ¿Sí? Nosotros tenemos acá nuestra planta y nuestra escalera está por acá abajo. Es un área muy pequeña. Visualmente yo no tengo ni siquiera que hacer ningún cálculo. Ya puedo saber que esta área pequeña no va a ser más del 50% del área total. Entonces no necesito hacer este chequeo. Y la segunda irregularidad en el diafragma es si mi estructura también tuviera acá una forma de I, por así decirlo. También hay que verificar que el área de estos vacíos pues no exceda el 50% del área total de mi edificación. Si lo excede, pues la estructura tendría esa irregularidad. Tampoco nos aplicaría ese tipo de irregularidad. La siguiente irregularidad es desplazamiento de los planos de acción. Como podemos ver en esta imagen, si de pronto, no sé, mi estructura tiene un voladizo, como se ve acá, la dirección bajo estudio pues es en el sentido horizontal, y yo tengo acá esta columna, este apoyo, y de pronto en el piso 2, ese apoyo, vean lo que pasó, se corrió, ¿sí? Y ahora esa columna está naciendo acá en el voladizo. Entonces, obviamente esto es algo que nunca vamos a querer en una edificación, pero si llegamos a tenerlo, pues la norma lo considera pues como una irregularidad que se llama desplazamiento de los planos de acción, ¿sí? Pero en mi ejemplo de mi edificación, lógicamente esto no está pasando. Todas mis columnas van
desde la base hasta la cubierta. Ninguna nace en el segundo piso o en la terraza. Entonces, también de forma visual esto lo puedo determinar y decir si mi estructura la tiene o no. En este caso no nos aplicaría tampoco. La siguiente irregularidad y última irregularidad en planta sería sistemas no paralelos. Igualmente, de forma visual podemos inspeccionarlo. Si mi estructura es rectangular, ya lo sabemos. No tenemos esta forma ni triangular y este eje es completamente paralelo a este eje final de acá. Lo mismo en el otro sentido, en el sentido horizontal. Entonces no tendría yo algo parecido a lo que vemos acá. Entonces en este caso también sería una irregularidad que no aplica. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Determinar si tenemos estas irregularidades o no. Como les explicaba anteriormente, estos fees que son unos valores que vamos a necesitar posteriormente ya para la etapa de diseño. Entonces, esos fees los tenemos que definir a partir del mismo momento en el que yo chequee las irregularidades. Los podemos definir, los podemos dejar en una tablita, ¿sí? En un Excel puede ser, y después los vamos a utilizar ya en esa etapa. Entonces, si yo acá hiciera el cálculo de todas mis irregularidades, vamos a hacer acá un ejemplo rápido. Entonces, si yo tengo acá el tipo o la irregularidad y el phi, en este caso phi p porque es irregularidad en planta, entonces digamos que yo hice todos mis chequeos. Entonces la irregularidad torsional extrema. Esa viene a ser la primera. A esas dos les corresponde un phi de 9 y un phi de 0.8. Y digamos que yo después de hacer el chequeo identifiqué que mi estructura tiene las dos irregularidades. Entonces el phi p que aplica sería las dos, pues porque verifiqué y se presentan las dos irregularidades. Entonces acá tendría mis dos phis. Luego verifiqué la irregularidad en el diafragma, que ya vimos que también son dos. Bueno, irregularidad por retrocesos en las esquinas, esa es primera. Irregularidad por retrocesos en las esquinas, esa le corresponde un phi de 0.9, pero yo hice la verificación y no se presenta esa irregularidad, entonces en ese caso pues no tendría que tomar el phi de 0.9, sino el phi de 1. Listo, para la siguiente, la irregularidad en el diafragma 1, irregularidad en el diafragma 2, igual acá tengo un phi de 0.9 y un phi también acá de 0.9. A ver, vamos a verificarla. Acá, efectivamente, si se presenta alguna de las dos, el phi es 0.9. Entonces, listo, 0.9. Digamos que yo las chequeé y no se presentaron tampoco. Entonces, aquí un 0.1 y un 1. La cuarta es irregularidad por desplazamiento en los planos de acción. En los planos de acción, si se presenta el phi es de 0.8, también vamos a asumir que no se presenta nuestra estructura, es de 1. Y la última irregularidad, que es la de los sistemas, irregularidad en los sistemas no paralelos. Voy a bajar un poco acá. Irregularidad de los sistemas no paralelos, ¿sí? Que fue la última que vimos acá. Es esta de acá. Entonces, esa le corresponde un phi de 0.9. De 0.9 también, efectivamente. Entonces, también la chequeamos y tampoco nos cumplió nuestra estructura. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Todos estos phi. Entonces, de todos estos phi, lo que quiero que quede claro es que después de que yo termine siempre el análisis y verifique todas estas irregularidades, de todos esos phi yo tengo que escoger siempre el menor. Es el que más me disminuye el coeficiente de disipación de energía. Entonces, este es el que yo debo tomar en este caso. Tenía irregularidad torsional extrema, por eso me aplica un phi P de 0.8, entonces por eso tomé esta irregularidad. Y lo mismo hacemos para las irregularidades en altura. Las chequeamos todas, verificamos todos los phis que aplican, si aplica o no aplica, y de todos los que apliquen, pues tomamos el menor. También puede pasar, me ha pasado también en varios proyectos, en que ninguna irregularidad aplique. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a borrar acá. Digamos que yo chequeé todas las irregularidades y ninguna se presentó en mi estructura. Es decir, todos los phi
son de 1. Entonces, pues aquí obviamente en este caso, pues el phi p que voy a tener que escoger es 1, porque pues es el menor de todos los que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante y es algo que debe quedar claro. Ahora, para las irregularidades en altura, perdón, es algo parecido. Si yo tengo la primera irregularidad en altura es piso flexible o piso flexible extremo, igual, tengo que hacer la verificación, ¿sí? Y encontrar si alguna de estas aplica. Lo mismo que explicaba en las anteriores. Hay unas de estas irregularidades que realmente son muy visibles. No es necesario hacer ningún cálculo. Aquí lo que dice la norma es que si tengo una irregularidad de piso flexible es porque la rigidez, acá, la rigidez del piso, en este caso del piso C, está entre el 60 y el 70% de la rigidez del piso superior, ¿sí? O la rigidez de ese piso C está entre el 70 y el 80% del promedio de rigideces de los tres pisos superiores. Entonces, si yo hago ese chequeo y encuentro que se cumplen estas desigualdades, pues mi estructura tendría esa irregularidad. Entonces tendría que aplicarle ese phi de 0.90. Caso parecido acá para piso flexible extremo. Si la irregularidad del piso C es menor que el 60%, perdón, la rigidez del piso C es menor que el 60% de la rigidez del piso superior, es decir, del piso D, o si la rigidez de ese piso C es menor que el 70% del promedio de las rigideces de los tres pisos superiores D, E y F. ¿Sí? En este caso es muy fácil, yo no tengo que hacer ningún cálculo ni siquiera en mi ejemplo para determinar esta irregularidad. Hay que tener en cuenta que esto aplica generalmente para edificaciones un poco más complejas. Realmente mi edificación es de solamente 2 pisos, la que estamos analizando. Entonces, esto aplica para edificios mucho más grandes, con más pisos, ¿sí? En el caso, ¿qué significa que el piso C tenga menor rigidez? Acá el diagrama nos lo está mostrando. Por ejemplo, que ese piso C, que la altura de ese piso C, ¿cierto? Que esta altura sea mayor a la altura de los demás pisos. Eso hace que las columnas tengan una luz libre mayor, es decir, que esta zona va a ser más flexible y por ende hay que chequearlo de acuerdo a estos requisitos de la norma. Para el caso de mi proyecto, mis 2 pisos tienen exactamente la misma altura, exactamente los mismos apoyos, las cargas son muy parecidas, entonces las rigideces realmente son casi las mismas en mis 2 pisos de mi estructura, entonces no tendría yo que entrar aquí a analizar esta primera irregularidad en altura. Con las demás pasa algo parecido. Distribución en masa. Cuando tengo aquí una variación grande de verdad de una distribución de masa entre mis pisos. No sé, que acá en este piso D, que es el del ejemplo que muestra acá la norma, de pronto esto es una edificación residencial, pero justo en ese piso D hay un gimnasio. Entonces, ese gimnasio tiene unas cargas bastante más altas que los demás pisos, o bueno, digamos que no un gimnasio, un auditorio, por ejemplo, un auditorio de reuniones, que también tiene una carga viva muchísimo más alta que los demás pisos, ¿cierto? Entonces, van a ser cargas muy altas en un piso específico, entonces lo que la norma quiere es que nosotros verifiquemos que la masa de ese piso no exceda el 50%, ¿sí? De la masa de los pisos, del piso de arriba y del piso de abajo, en este caso el E y el C. Igual, para mi ejemplo o para este tutorial que estamos haciendo tampoco aplicaría, no, toda la estructura tiene exactamente el mismo uso, la masa es muy parecida en mis 2 pisos, entonces tampoco aplicaría este chequeo. La siguiente irregularidad que encontramos es la tipo 3A o irregularidad geométrica. Podemos analizarlo de forma muy sencilla en este alzado que nos muestra la tabla de la norma, en donde tenemos una dimensión total en la base A y los pisos superiores disminuyen esa longitud y la encontramos con el nombre de B. ¿Qué nos dice la norma? Que esos pisos donde se presente esa disminución en esa longitud horizontal deben ser comparados con los pisos inmediatamente anteriores o el piso inmediatamente anterior, que en este caso sería el piso D, que tiene esta misma longitud de A. Entonces, si A es mayor que 1.3 veces B, significa que la estructura tiene esta irregularidad geométrica, por ende el FIA sería de 0.9. Un caso práctico en la ciudad de Bogotá sería el edificio Bacatá, que tiene una forma escalonada. Visualmente podríamos decir que este edificio tiene esta irregularidad
pero pues con las dimensiones debemos verificar si estaría cumpliendo esta ecuación o no. También tenemos que tener en cuenta otra consideración que nos da la norma, y es que si mi estructura es de 2, 3, 4 pisos y presenta esta misma longitud en todos los pisos, pero tiene un altillo pequeño de un piso, en ese caso, cuando es un altillo solamente de un piso, no sería necesario hacer el chequeo por esa irregularidad geométrica. La siguiente irregularidad que encontramos es la tipo 4A, desplazamiento dentro de los planos de acción. Ya viéndolo en altura, simplemente tenemos que una columna que viene acá se desplazó una distancia B, encontrando que aquí esa columna pues va a nacer de una viga. Entonces, si esa longitud B es mayor que A, es decir, mayor que la dimensión de la columna, podríamos decir que se estaría presentando ese desplazamiento dentro del plano de acción y tendríamos que aplicar un phi A de punto 8. En el caso del proyecto que estamos mirando, las columnas van desde la base hasta el último nivel, por ende no aplicaría esta irregularidad. La siguiente irregularidad sería la tipo 5A y tipo 5BA, donde hace referencia a piso débil y piso débil extremo. Esta irregularidad es parecida a la inicial que vimos en altura con respecto a las rigideces, pero acá estamos hablando ya de resistencia. Podemos ver estos esquemas, ayudan a entender mucho mejor este tipo de irregularidades. Acá podemos ver que el piso B, una pantalla, en este caso un muro, su área se vio muy disminuida con respecto a las áreas de los pisos superiores e inferiores. Entonces, si se llega a presentar esto, yo debo chequear que la resistencia o que la disminución de esa resistencia esté dentro de un rango permitido aquí, como nos dice la norma. Entonces, si la resistencia del piso B es menor o está más bien entre el 80 y el 65% de la resistencia del piso C, podríamos decir que la estructura tiene un piso débil, o que ese piso B sería un piso débil, por ende tendríamos un FIA de 0.9. Pero si la resistencia de ese piso B es menor que el 65% de la resistencia del piso C, ya tendríamos un piso débil extremo. Por ende tendríamos un FIA de 0.8. Entonces lo que nosotros podemos hacer es generar esta tabla en donde la primera columna, esto lo podemos hacer en un Excel, y en la primera columna tenemos el tipo de irregularidad de acuerdo a las tablas que acabamos de revisar, el phi A que corresponde a cada irregularidad y el phi que realmente aplicaría pues si se cumple la irregularidad o no. Entonces, en el caso específico para este modelo y para este ejemplo que estoy realizando en este video, ninguna de estas irregularidades aplica como ya lo expliqué. Por esa razón, el phi A que escogemos al final es 1, que es el menor de todos. Podemos hacer esta misma tablita, como ya lo expliqué, en un Excel. Podemos poner los pantallazos de las tablas de la norma, organizarlo mejor, y eso nos serviría como evidencia para nuestra memoria de cálculo. Ahora vamos a pasar a explicar la irregularidad por ausencia de redundancia. ¿Qué significa la ausencia de redundancia? Básicamente la carencia de apoyos. Lo podemos ver en estos dos pórticos que pongo acá de ejemplo. El primer pórtico tiene solamente 2 columnas, este segundo pórtico tiene 5 columnas. Si yo aplicara una fuerza sísmica a cada uno de estos pórticos, por ejemplo en el primero, si la fuerza sísmica fuera tan grande que hiciera que esta columna fallara, pues al tener tan pocos apoyos, obviamente toda esta placa y toda esta estructura va a colapsar. En cambio, si yo aplico una fuerza sísmica en este pórtico 2, lo que va a suceder es que, digamos, si fallara esta columna inicial, al tener tantos apoyos, no necesariamente este voladizo o esta parte de la placa va a colapsar. ¿Sí? Al tener tantos apoyos, esto le puede estar generando una estabilidad bastante más alta, y lo que va a hacer es que, a pesar de que falle la columna, pues la estructura se va a mantener en pie. En términos generales, eso es la ausencia de redundancia. ¿Qué pasa o en qué punto una estructura tiene ausencia de redundancia o no? Lo que dice la norma es lo siguiente, y es que si en todos los pisos de análisis, en todas las direcciones, mi estructura tiene más de 2 vanos,
se puede decir que ya no tiene ausencia de redundancia. Ejemplo, es decir, si aquí yo tengo un pórtico con un solo vano. Aquí entonces mi estructura obviamente tendría ausencia de redundancia porque solo tiene dos apoyos. Pero si yo aquí agrego una columna intermedia y esa columna acá, entonces al agregar acá esta columna intermedia lo que estoy haciendo es que estoy cambiando totalmente este pórtico porque ya tendría yo aquí dos vanos. Entonces al tener acá ya dos vanos, ya la norma nos dice que nuestra estructura no tendría ausencia de redundancia. Entonces, resumiendo así de forma general, si mi edificación en todas las direcciones tiene dos vanos o más, ¿sí? En todos los ejes, no es necesario, no es necesario castigar el coeficiente de disipación de energía, ¿sí? Por un phi R de 0.75. Aquí lo podemos ver. Entonces, si mi estructura tiene ausencia de redundancia, es decir, solamente un vano, tengo que utilizar un phi R, un coeficiente de reducción de disipación de energía de 0.75. Si mi estructura tiene dos vanos o más en todos mis pisos de análisis, en todas las direcciones, pues la estructura no presentaría esa ausencia de redundancia. Por esa razón, el phi R sería igual a 1. Con las irregularidades que acabamos de determinar de forma visual, ahora sí vamos a determinar las irregularidades que necesitan un cálculo. Por ejemplo, la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema. Entonces, lo que me dice la norma acá es que yo tengo una planta aquí de mi estructura y esa planta va a tender a rotar. Ya vamos a explicar un poco más a fondo por qué se debe eso. Pero lo que yo tengo que revisar es que esa rotación, entonces acá voy a tener varios puntos que se van a desplazar. Entonces, por ejemplo, acá inicialmente voy a tener este punto 1, se va a desplazar acá a 1' y este punto acá 2 se va a desplazar acá a 2'. Entonces, estos desplazamientos, delta 1 y delta 2, son los que tengo que verificar con esta desigualdad que tenemos acá en la parte de arriba para chequear si mi estructura tiene irregularidad torsional y por ende utilizar este phi-p de 0.9. O también, si se llega a presentar esta irregularidad, que sería la torsional extrema, pues tomaría un phi-p de 0.8. Voy a explicar de forma sencilla, teóricamente, cómo analizamos esto y ya pasamos directamente al programa a calcular estas irregularidades con el modelo que estamos realizando. Entonces voy a demostrarlo acá con las siguientes gráficas. Tengo aquí este pórtico, un pórtico muy sencillo acá de cuatro niveles. Cuando yo le aplico a esta estructura una fuerza sísmica, una fuerza horizontal, pues la estructura va a tender a desplazarse de forma horizontal. Vamos a tener unos desplazamientos horizontales, pero debido a las irregularidades propias de cualquier estructura, independientemente que la forma sea completamente cuadrada o completamente rectangular, debido a la distribución de masas, a la geometría propia de cada elemento, a la distribución de cargas, el centro geométrico no siempre va a coincidir con el centro de masa o con el centro de rigidez. ¿Eso qué significa? Siempre va a haber acá una pequeña excentricidad porque las estructuras no son regulares al 100%. Esta excentricidad lo que va a ocasionar es que cuando la fuerza sísmica se aplique acá, en el centro de masa, no en el centro geométrico, sino en el centro de rigidez, en el centro de masa acá, en el centro de rigidez, lo que va a ocasionar esto es que debido a esta diferencia o a esta excentricidad, pues la estructura va a tender siempre a tener una pequeña torsión. Entonces también acá podemos apreciar que esa torsión pues es mayor en la planta de cubierta. Entonces esa planta de cubierta es la que generalmente se utiliza para hacer estos chequeos por irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema. Y también debo tener en cuenta, así como lo expliqué para las derivas, que estas irregularidades hay que chequearlas tanto para sismo X como para sismo Y, que son pues las dos direcciones principales de análisis para nuestras cargas sísmicas. Vamos a ver acá una planta para entender mejor cómo se hace este cálculo. Entonces,
La línea o el rectángulo o el cuadrado de color negro pues representa la posición inicial de mi estructura, la línea roja representa la posición final después de la aplicación de las fuerzas sísmicas. Entonces, ¿qué vamos a tener o cómo vamos a empezar el análisis? Los puntos que vamos a utilizar siempre pues van a ser los puntos de las esquinas, que lógicamente son los que más se van a desplazar. Tenemos que tener en cuenta también que de acuerdo a lo que nos muestra aquí la tabla de la norma, trabajamos con parejas de puntos. Acá por ejemplo nos muestra el punto 1 y el punto 2. Entonces nosotros de esa misma forma tenemos que trabajar. Lo que tenemos que hacer entonces es trabajar primero con estos dos puntos, luego con estos dos puntos, luego con esos dos puntos de acá y terminaríamos con estos dos puntos de acá, con parejas de puntos. También tiene que quedar claro que esos puntos deben ser sucesivos. Es decir, si yo acá tengo, no sé, este punto de acá, puedo ponerle 3, ¿sí? Entonces yo no puedo chequear esa irregularidad entre el punto 1 y el punto 3 porque no serían sucesivos o no serían ahí consecutivos. Entonces eso también tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Tengo el punto 1 en su posición original y el punto 1 después de la aplicación de la carga. Obviamente acá le puse un nombre 1'. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí lo voy a ubicar acá en una escala un poco más grande. Entonces, ese punto se desplazó una distancia total, pero también obviamente esa distancia que se desplazó pues va a tener un componente en X y una componente en Y. ¿Cómo calculamos esa distancia total del punto 1 con Pitágoras? De forma muy sencilla. Lo mismo va a pasar con el punto de abajo que también le denominé punto 2, se desplazó al 2'. Igual, entonces ese desplazamiento total va a estar dado por dos componentes en X y en Y lo vamos a poder determinar por medio de Pitágoras. Lo mismo vamos a hacer para el punto 3 y lo mismo vamos a hacer para el punto 4. De esa forma podemos generar esta tablita en Excel en donde vamos a tener para cada punto el desplazamiento en X y en y con Pitágoras vamos a calcular el desplazamiento total. Este desplazamiento total es el que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque en la tabla de la norma no nos muestra que sea un desplazamiento 1 en X y un desplazamiento 1 en Y, sino un desplazamiento total del punto 1 y un desplazamiento total del punto 2. Por esa razón tenemos que calcularlo. Y luego podemos adicionar dos columnas más donde esté cada una de las expresiones de la desigualdad que vamos a verificar. En este caso sería 1.4 por el desplazamiento o por el promedio de los desplazamientos del punto 1 y del punto 2 y 1.2 por el promedio de los desplazamientos del punto 1 también y del punto 2. Y finalmente lo que podemos hacer es en el Excel al final poner un condicional acá, ¿sí? Generar aquí otra columna y insertar un condicional para que la misma hoja de cálculo nos diga si esta irregularidad se cumple o no. Vamos a ir entonces directamente al programa a sacar estos desplazamientos y a generar esta hoja de cálculo. Entonces voy a ubicarme acá en la ventana de la vista en planta y voy a ir directamente a la cubierta como ya vimos. Voy a seleccionar los puntos para los cuales quiero hacer el cálculo de esa irregularidad. Ya vimos que son los puntos de las esquinas, entonces vamos a seleccionar los 4 puntos de las esquinas. Esta parte de voladizo pues no la vamos a tener en cuenta para esta revisión. Listo, con esos 4 puntos seleccionados, vamos a ir a la pestaña de Display, Show Tables acá al final, y acá en la misma casilla donde dice Join Output, vamos a seleccionar los desplazamientos y inicialmente lo que queremos que nos arroje el programa es el desplazamiento pues de cada uno de esos puntos. ¿Para qué tipos de cargas? Bueno, aquí ya está seleccionado el caso de carga sismo X y sismo Y. Listo, y le damos OK. De esta manera se nos genera esta tablita que la podemos pasar a Excel. Para empezar a trabajar voy a pasarla de una vez. Listo, entonces aquí tenemos varios datos que no son necesarios. Estas rotaciones y este desplazamiento en Z no lo necesitamos. Recordemos que las derivas y pues estas irregularidades las chequeamos para desplazamientos horizontales que en este caso serían X y Y.
Este unique name tampoco lo necesitamos, es suficiente aquí con tener el label acá de cada punto, o sea, el label pues es como la asignación que le da el programa a cada punto que creamos ahí en nuestro modelo. Y aquí también pues ya el tipo de carga, sismo X y sismo Y. Este caso tipo tampoco lo necesitamos. La idea es eliminar todos los datos que no sean relevantes. Aquí siempre va a aparecer este error, no sé por qué el Excel siempre toma este label como si no fuera un número. Entonces acá lo único que hago es seleccionar acá y le doy acá a convertir en número y ya. Importante aquí empezar a filtrar estos datos tanto para sismo X como para sismo Y. La idea, como ya expliqué, es calcular primero la irregularidad para sismo X y luego hacer lo mismo para la otra dirección. Podemos aplicar acá un filtro. Vamos a aplicar acá un filtro acá personalizado. Bueno, realmente no es un filtro personalizado, es acá simplemente un filtro. Y aquí que nos muestre solamente los datos para sismo X. Listo. Esta tablita la voy a desplazar aquí a otra hoja. Vamos a tomarla acá completa. La vamos a desplazar aquí a otra hoja. Listo. Estos serían los datos para sismo X. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el sismo Y. Igual lo filtramos acá. Listo. Tenemos acá los datos para sismo Y. Bueno, aquí el Excel lo ocultó, pero acá es importante dejar las unidades. Esto está en metros, esto está en metros. Igualmente la parte de acá abajo, metros y metros acá. Bueno, otra cosa que nos toca revisar acá es el orden de estos puntos. Recordemos que tienen que ser o tenemos que empezar a analizarlo con puntos consecutivos. Entonces acá vamos a ir al programa y acá directamente en esta parte acá en Set Display Options, acá puedo ir a que me muestre los labels de cada punto. Le voy a aplicar. Acá tengo que los puntos que seleccioné son el 3, el 5, el 11 y el 7. Efectivamente, yo tengo que hacerlo en orden. Primero sería, puede ser 3, 5, luego 5, 11, luego 11, 7 y luego 7, 3. ¿Sí? Así podemos trabajar la pareja de puntos de acuerdo a lo que nos muestra ahí la tabla de la norma. O en sentido contrario también se puede. 3, 7, luego 7, 11, 11, 5 y luego 5, 3. Lo que no podemos hacer, como ya lo expliqué ahorita, es tomar el 3 con el 11 o el 5 con el 7, porque no serían consecutivos. ¿Listo? Entonces, voy a organizarlo en sentido horario, 3, 5, 11 y 7. En el Excel, pues la idea es organizarlo de esta manera, 3, 5, 11 y 7. Entonces acá voy a desplazar acá y voy a ponerlo en ese orden. 3, 5, 11 y 7, perfecto. Y luego acá desplazamos y también paso acá 3, 5, 11 y 7. Listo, entonces acá la idea pues es aplicar las ecuaciones o las desigualdades que ya vimos en el título A de la norma. Entonces traje aquí esta imagen para que quede mucho más fácil trabajar. Vamos a hacer primero el cálculo. Entonces para aquí, para sismo X. Lo primero que vamos a hacer es calcular el desplazamiento total. Voy a ponerle aquí dt, desplazamiento total, también en metros. Listo. Y acá vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, la raíz de primer componente acá al cuadrado, el primer cateto acá al cuadrado, más la raíz, bueno, la raíz no, el siguiente cateto al cuadrado, y le damos OK. De esta forma tendríamos los desplazamientos totales de cada uno de los puntos como ya expliqué. Esto pues bueno, cada uno lo puede ir configurando para que acá no nos muestre tantos decimales. Bueno, eso ya son cuestiones de forma. En las últimas dos columnas pues vamos a poner cada una de estas expresiones de la ecuación. Entonces acá puedo poner 1.4 y entre paréntesis el delta 1 voy a insertarlo acá como un símbolo. Delta 1 más delta 2. Esto lo dividimos en 2 y lo multiplicamos por 1.4.
Ok, eso también pues va a ser en metros. Listo. Puedo copiar esto mismo acá y lo pegamos acá y aquí, pero acá pues ya sería por 1.2. Entonces, ese es el primer cálculo los primeros cálculos que podemos hacer de forma muy sencilla. Hay que tener en cuenta siempre cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Aquí pues en el orden en el que lo pongo pues lo podemos trabajar. Como vamos a trabajar entre parejas de puntos, de acuerdo a lo que nos piden acá, entonces primero vamos a trabajar con el punto 3 el punto 5, luego el 5 el 11, luego el 11 el 7 y por último el 7 con el 3. Entonces, si trabajo primero con el 3 y el 5, pues el punto 3 vendría a ser mi punto 1, por así decirlo. Listo, entonces acá tendríamos 1.4 por desplazamiento total 1 más el desplazamiento total de mi punto 2 y esto lo divido entre 2. Aquí puedo ponerlo así o puedo poner la fórmula directamente con el promedio también. Entonces, bueno, yo ya lo dejé así, dividido en 2 y listo. Y esta fórmula la arrastramos acá. Esta misma ecuación me sirve y acá solamente le ponemos 1.2 y lo arrastramos acá. Aquí hay que hacer un ajuste y es que como yo arrastré aquí esta ecuación, obviamente para el último punto, pues lo que va a hacer es calcularme el promedio entre el último punto del 7 y el siguiente, pues que no existe. Aquí es donde tenemos que arrastrar acá esta casilla para que lo haga con el punto 3. Y para esta, la de la siguiente columna, pues también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Listo. Aquí ya quedó calculado cada uno de estos valores. Y ahora sí, vamos a aplicar el condicional para que directamente acá la hoja de cálculo nos indique si la irregularidad se está presentando o no. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Muy fácil. Vamos a decirle sí. Entonces yo puedo empezar a trabajar con, eh, con cualquiera de los dos valores acá de la ecuación. Es decir, puedo tomar 1.4, ¿sí? Por el promedio y compararlo con el desplazamiento 1 o puedo tomar también con 1.2 y compararlo con el desplazamiento 1. Mm, Inicialmente yo lo que voy a hacer es compararlo con esta primera columna. Voy a poner el primer condicional que sea con esta primera columna, la de 1.4 por el promedio del desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento 1, que en este caso vendría a ser el desplazamiento del punto 3, ¿cierto? Es mayor que el desplazamiento que tenemos acá en esta casilla, bueno, aunque no, aquí no sería mayor, sino menor que el desplazamiento dado en esta casilla. Aquí lo podemos ver. Nos dice, si delta 1 es menor o igual que este valor, pero mayor que este valor que tenemos acá en la parte derecha, pues consideramos nuestra edificación como irregular o que tendría la irregularidad torsional. Entonces, si delta 1 es menor, ¿sí? Que este valor de acá, podemos poner ahí punto y coma. Ahí podemos poner el segundo condicional para que de una vez entonces, si delta 1 resulta ser menor, entonces ya pasaría a verificar la siguiente parte y es que si delta 1 ahora es mayor que esta segunda columna, entonces en este caso podríamos decir que es irregular. Entonces, si cumple con esas dos condiciones, pues obviamente estaría cumpliendo con esa ecuación, entonces se consideraría irregular. Acá me falta incluirle un par de comillas para que la hoja de cálculo lo tome bien acá, punto y coma. De lo contrario, pues ok. Bueno, no pongamos ok, pongamos no es irregular. No es irregular. Cerramos acá los paréntesis y le damos enter. Entonces, ese es el primer chequeo para esta irregularidad. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que la hoja de cálculo nos compare de una vez con este condicional
estas dos condiciones, valga la redundancia, en donde si el desplazamiento 1 está entre este rango de valores, pues nos diga si pues, la estructura, ¿sí?, o esos puntos que estamos analizando presentan esa irregularidad o no. Y aquí lo podemos ver con los valores muy fácil. ¿Por qué? Porque este que viene a ser el desplazamiento 1, voy a ponerle acá un color, acá, azul, bueno, no, poner este acá, este color verdecito. Entonces, si este desplazamiento que viene a ser el desplazamiento 1, ustedes pueden verificarlo, efectivamente es menor, efectivamente podemos darnos cuenta acá que es menor que 0.0554, que vendría a ser el 1.4 por el promedio, pero no es mayor que este valor de acá. O sea, delta 1 debería ser también mayor que 1.2 por el promedio de los desplazamientos. Entonces, a pesar de que cumple esta primera, no cumple la segunda condición. Por esa razón, no es irregular. Recuerde que tiene que cumplir las dos. Si yo cambiara este valor acá, voy a exagerar, voy a ponerle 0.1, 10 centímetros. ¿Qué va a pasar? Que inicialmente vamos a encontrar que este desplazamiento ya no es menor, que este desplazamiento 1 no es menor ni siquiera que el desplazamiento acá, que esta condición inicial de 1.4 multiplicado por el promedio de los desplazamientos. Entonces, ya de entrada no se estaría cumpliendo ni siquiera la primera condición. Por esa razón acá la ecuación dice falso, porque no se cumple esa primera condición. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando aparezca esto acá, esta parte acá de falso, es decir, que no se estaría cumpliendo la ecuación que pusimos acá, ya pasaríamos a verificar entonces si se está cumpliendo la segunda irregularidad, que sería la irregularidad torsional extrema. Entonces acá es utilizar otro condicional, este sí es más sencillo, simplemente es si el desplazamiento 1, es decir, este desplazamiento de acá, es mayor que este desplazamiento dado acá en esta casilla, para esta condición del 1.4 por el promedio de los desplazamientos. Entonces, si ese desplazamiento es mayor, entonces acá va a poner irregular, listo, entre comillas, siempre se me olvidan acá las comillas, o si no, pues simplemente no es irregular. Como quieran utilizarlo, pueden poner no es irregular, o simplemente le pueden poner ok. También, entonces ya depende de cada quien. Y listo. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Como yo aumenté acá este desplazamiento, ¿cierto? Esta primera condición aquí pues no se cumplió, porque H7 no es menor que este valor I7, sino que resulta ser mayor. Entonces obviamente acá lo que va a hacer la hoja de cálculo es que ya ni siquiera va a verificar esta condición, pues porque ya no se estaría cumpliendo esta inicial. Entonces va a decir acá que pues que es falso. Entonces al presentarse esto yo ya sé que tengo que entrar a revisar si la estructura, entonces, si tengo algún inconveniente con esta verificación, entro a hacer la siguiente, que es la irregularidad torsional extrema. Entonces reviso de la misma manera, entonces, si es irregular o no. Acá, por el cambio que hice, pues obviamente esta ecuación no va a cumplir, por ende, termina siendo acá, o termina apareciendo acá esta irregularidad torsional extrema. ¿Listo? Cumpliéndose entonces esta segunda ecuación. Esto solamente lo hice como por el ejemplo, para explicar y que se entendiera un poquito mejor. Igual, acá voy a volver a arrastrar la ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar? Con los datos iniciales, pues encontramos que no es irregular y obviamente, si no es irregularidad o si no presenta irregularidad torsional, pues la irregularidad torsional extrema tampoco la va a presentar. Puedo dejar las dos. Aquí le puedo poner el nombre 1AP y aquí le puedo poner el 1 BP, que son los dos tipos de irregularidades. Listo, y esto lo podemos arrastrar acá y listo. Entonces ya aquí, de esta forma sencilla y con este condicional, ya estaríamos chequeando las dos irregularidades y podemos también observar que la estructura que estamos analizando no presenta
por lo menos en el sismo X no presentaría estas irregularidades. Ahora vamos a hacer lo mismo con el sismo Y. Simplemente voy a copiar esto acá, control C, control V. Aquí ya los datos se actualizan, obviamente podemos verificar que realmente estén calculándose para los datos que tenemos acá. Efectivamente así es. Y también encontramos que para sismo Y la estructura no es irregular. Listo, ahora lo que resta es arreglar esta hoja de cálculo porque esta va a ser pues la evidencia del chequeo de esas irregularidades que debemos incluir en nuestra memoria de cálculo. Entonces aquí lo que puedo hacer es mejorar acá un poco esta hojita en Excel. Entonces puedo incluir, pues sí, de hecho este pantallazo acá, ya que lo saqué acá de la norma. Acá puedo crear una tabla. Bueno, eso ya digamos que ya depende de cada persona. Yo puedo crear aquí una tabla inicial para esta irregularidad. Acá le pongo un encabezado a esta tabla que diga chequeo regularidades. Chequeo regularidades acá. Listo. Pongo este pantallazo acá. Chequeé sismo X, sismo Y. Y adicional, acá al final, bueno, puedo también aquí ponerle los bordes a esta tabla. Dependiendo de la irregularidad que obtengamos acá, pues aquí también podemos poner un condicional donde ya también directamente nos da que si es irregular o no, pues nos indique pues el fee, ¿no? El fee que corresponda, en este caso el fee P, porque es una irregularidad en planta. Entonces acá, como no es irregular, pues obviamente acá el fee es 1 y 1. No voy a poner el condicional, eso sí, digamos, eso sí lo dejo de tarea para cada uno de ustedes. Acá lo vamos a incluir. Si quieren poner acá el condicional lo pueden hacer. Es muy sencillo, es poner algo parecido a lo que ya hicimos, solamente que si acá dice que es regular, que es irregular, perdón, entonces que en una tabla busque el valor del FIPE que le correspondería. Una tabla que uno puede adicionar por acá al lado, podría ser. Entonces ahí para que la hoja quede más completa. Listo. Esa sería la primera. Puedo agregar un pantallazo también con la segunda irregularidad. Acá ya la tengo. Este pantallazo lo puedo agregar acá. Y aquí abajo, bueno, vamos a hacer el ejemplo de esta manera. Aquí puedo completar acá la tabla. Listo. Como ya expliqué, en el caso de la estructura que yo tengo, pues es una estructura rectangular. Realmente no aplicaría este retroceso o esta irregularidad por retroceso en las esquinas. ¿Sí? Entonces, en esos casos donde visualmente yo verifique que simplemente la irregularidad no aplica, pues acá le puedo poner no aplica. ¿Sí? Y puedo poner una pequeña descripción de por qué no aplica, también podría hacerlo. ¿Sí? En el caso en el que se aplique, pues lógicamente simplemente tenemos que aplicar estas desigualdades parecido a lo que hicimos con la anterior. Como les explicaba acá en este caso, que la dimensión A sea mayor al punto 15 de B o que C sea mayor al punto 15 de B. Entonces verificamos esta ecuación y si se llega a cumplir, pues obviamente aplicamos ahí el FIP que corresponda. En este caso el FIP de punto 9. Acá como no aplica, pues obviamente este FIP va a ser de 1, pues lo mismo porque no tendríamos la irregularidad. Esto mismo lo podemos hacer con todas las irregularidades que ya vimos. Complementar esta tabla con esos pantallazos, ordenar los datos, en donde aplique pues obviamente se hacen los cálculos necesarios y lo importante es poner muy claro el FIP que correspondería porque recuerden que ya después en la etapa de diseño esos FI se van a necesitar, entonces ya los tendríamos acá en esta tabla. En una misma hoja acá podemos poner las irregularidades en planta, luego las de altura y luego la de ausencia de redundancia. O puedo crear una hoja para cada una también, no hay problema con eso. De esta forma ya finalizaríamos con el análisis de las derivas y de las irregularidades de acuerdo al título A de la NSR 10. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario,
o sugerencia, pues lo pueden dejar en la caja de los comentarios.